Dios los bendiga. Qué bueno que están aquí y que puedan acompañarnos en este día en el que estamos arrancando con el estudio del libro de los Hechos. Así que si me acompañan por favor al libro de los Hechos. ¿Alguien puede recordarme primeramente quién escribió el libro de los Hechos? Lucas. ¿Perdón? El médico amado. Lucas escribe el libro de los Hechos. Bien, qué bueno que se acuerdan. Creo que estamos expectantes. Yo estoy expectante de lo que Dios quiere hablarme a través del estudio de este libro completo. Y el domingo pasado creo que Dios comenzó a hablar a nuestras vidas. No sé de manera particular en la suya si Dios habló a su vida. Espero que así haya sido. Espero que usted se haya llevado una bendición en su vida, una dirección aún, una palabra que Dios le haya dado el domingo pasado. Y vamos a pedir a Dios que nos ayude en este día para poder ser bendecidos. ¿Les parece? Hacemos una oración, hermanos. Entonces, Padre, gracias te damos por la gran oportunidad y privilegio de poder darnos, de abrir tu palabra, Señor, y buscar escudriñarla, buscar que tú nos hables a través de esto, de la Escritura. Te rogamos que vengas, que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento para poder comprender hacia dónde dirigir nuestra vida, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en el libro de los Hechos, estamos en el capítulo 1 entonces. Y quisiera leer del versículo 1 en adelante. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así arranca Lucas, el médico que escribe este libro, esta carta, podemos decir, a Teófilo. Y como nos compartía nuestro hermano la semana pasada, en realidad no sabemos quién sea Teófilo. Lo que sí sabemos es que era una persona amiga de Dios, es el significado de su nombre, o amado por Dios. Y creo que la carta entonces Dios quiso dejarla plasmada aquí en la Biblia para que aquellos amados, aquellos amigos de Dios puedan y sigan siendo instruidos, para que sus vidas sigan descansando en la roca firme que es Cristo. Y si usted y yo nos consideramos amigos, nos consideramos amados de Dios, por Dios, creo que es importante que estemos comprendiendo estas verdades que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Cuando el ser humano hace promesas, a veces el ser humano necesita, la gente, el mundo,
necesita de alguna manera plasmar en papel o en algo para que su palabra, pues en un momento dado, si no cumple, se le reclame. Y aun cuando la gente hace promesas, hoy la gente realmente ya no cree en otras personas, ya no creemos en el uno o con el otro, ya no creemos a la gente cuando hace promesas a su palabra o a algo, ya no le creemos a veces. Sin embargo, cuando alguien nos hace una promesa y viene de parte de alguien confiable, de alguien que conocemos, de alguien que tal vez sea íntegro, vamos a decir un hijo, cuando el padre le hace una promesa, su vida puede cambiar grandemente, totalmente. Si el hijo recibe una promesa de parte de su padre, de su madre, donde le dice, mira, si haces, cumples con esto, al final del día, de la semana, del mes, va a suceder esto, vamos a darte esto de premio, y el chico está muy expectante y quiere cumplir la palabra, quiere de alguna manera sujetarse a aquello que le han hablado. Vamos a decir, el que trabaja, le dicen, creo que ya es momento de que tu sueldo pues suba y estamos pensando muy seriamente ya en darte un aumento. La persona, para la gente es una buena noticia, ¿no? Oír que vamos a recibir un aumento. Es una buena noticia saber que nos van a ascender de puesto. Es una buena noticia saber que nos aceptaron en la escuela. Es una buena noticia cuando nos prometen, cuando nos dan algo, nos dicen algo y creemos. Ok, Dios ha prometido algo a sus discípulos. Dios ha dado una promesa aquí en este libro. Dios ha dado su palabra y la ha dejado plasmada ahí para que tú y yo la persigamos, para que tú y yo, si somos fieles, recibamos esa promesa. Y el Dios que no miente y el Dios que no cambia, ha de cumplir su palabra, porque su palabra es fiel y verdadera. De hecho, Él se llama también fiel y verdadero. Dios es fiel y verdadero. Comienza el libro de esta manera, hermanos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, como que dándonos una idea de que esto que está hablando Teófilo en estas palabras, en este sencillo versículo que estamos leyendo, pareciera que nos da la idea de que Jesús entonces está comenzando algo, y es lo que hace 8 días oíamos, ¿no? Es como el primer tratado, el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, es el primer tratado, lo primero de la obra de Cristo, aquello que comenzó, aquello que está haciendo, que hizo, y lo que va a continuar, o lo que quiere continuar Dios. El Señor Jesucristo, le está diciéndonos Teófilo, ha comenzado algo ya. Él ha comenzado, número 1, dice todas aquellas cosas que Jesús comenzó a hacer. Que Él comenzó a hacer y a enseñar. Como diciendo, ok, esto lo comencé, pero ahora van a continuarlo o va a continuarlo el Espíritu Santo, claro. Dios, el Espíritu Santo va a continuar con esa obra, pero está dejando también a su cuerpo, está estableciendo una iglesia, hermanos. Dios ha establecido a su iglesia, Dios ha redimido a hombres, Dios ha redimido a mujeres para continuar también con aquello que nuestro Señor Jesucristo ha iniciado. Por algo el Señor en el Evangelio de Juan dice que cosas mayores haréis o harán aquellos que creen en mi nombre, aquellos que aman a Dios, aquellos que son fieles a Dios.
cosas mayores harán. Y cuando nosotros vemos la obra de Cristo en la tierra, dices, es maravillosa realmente, es grande realmente. Orábamos en la semana y comentábamos también, algunos hermanos, comentábamos algo muy importante. Yo fui muy bendecido a través de mis hermanos que pudimos tener una pequeña plática y decía un hermano que realmente los discípulos no se imaginaban, no pensaban, no veían lo que venía. Es decir, no se imaginaban la obra que Dios les estaba encomendando y cómo iban a ser usados, hermanos. Es muy importante. En un principio, el apóstol Pedro y los apóstoles y cada uno de ellos, podemos recordar que en un momento en su vida hubo hasta cobardía. En un momento en su vida hubo quien negó a Cristo. En un momento en la vida de los apóstoles y discípulos terminaron abandonándole. Ahora bien, el Señor les dejaba una gran encomienda, una gran comisión, un gran trabajo por hacer. Venía ese trabajo y ellos pareciera que en sus mentes no lo percibían. Yo no sé si tú y yo percibamos, entendamos que tiene un plan grande para ti y para mí. Yo no sé si tu pensamiento sea el siguiente: Dios me ha llamado para ir a la iglesia los domingos. Ese es el plan que Dios tiene para mí. Dios quiere utilizarme grande y poderosamente yendo a poner sillas y a barrer el salón. No sé si sea nuestro pensamiento pero Dios no nos está llamando a poner sillas y a venir y barrer este lugar. Dios está haciendo un llamado más allá, más grande. Yo no sé, hermana, que eres madre de familia, que tienes hijos pequeños. Yo no sé si entiendes que Dios te está encomendando tal vez a un varón, a una mujer. Tal vez de ahí quiera Dios levantar un misionero, un pastor, un anciano. Quiere Dios utilizar una mujer piadosa para ser de gran bendición en las manos de Dios. O sea, Dios tiene grandes planes, hermanos. Era la encomienda, era lo que nuestro Señor Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Las dimensiones de la obra a veces nuestra mente no las entiende, pero lo que le estaba diciendo Lucas a Teófilo era esto: el Señor Jesucristo ha comenzado esta obra en ti, en la iglesia. Y aquí lo vemos, comenzó nuestro Señor Jesús a hacer y a enseñar. Después vemos ejecutando esa obra que el Señor Jesús comenzó, vemos la continuidad, la segunda parte, exactamente aquí en el libro de Lucas, en el libro de los Hechos. Vemos esa continuidad de esa vida práctica, siendo los instrumentos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nosotros vamos a ser, por así decir, utilizados? Primeramente, nuestro Señor Jesucristo dio un mandamiento a los discípulos. Primeramente, nuestro Señor Jesucristo dio instrucciones a los discípulos que estaban con Él. Y yo les decía, estaba dando Dios en estos versículos, en dos de ellos, estaba dejando ahí la promesa que Él ya había dado anteriormente, hermanos. La podemos ver en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Podemos ver esa promesa. Pero no solamente en el Evangelio de Lucas, hermanos. Esta promesa Dios la había dado cientos de años atrás de Lucas. Dios ya había dado promesas, ya había empeñado, por así decir, su palabra, hermanos.
a su pueblo, a su iglesia, que Él habría de levantar. Entonces, nuestro Señor Jesucristo comenzó esa buena obra, comenzó a hacer, hermanos, comenzó a hablar, hermanos, comenzó a enseñar, verso número 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Tú y yo hoy hemos creído en el Señor Jesucristo porque hombres fieles, porque hombres que habían creído en Él fueron instrumentos en las manos del Señor, porque se sujetaron en obediencia a la palabra de Él y fueron utilizados. Fueron utilizadas sus palabras, sus bocas, su escritura. Dios quiso utilizar grandemente la vida de cada uno de esos discípulos, hermanos. Principalmente nos está hablando de aquellos que los apóstoles que Él había escogido y les había dado mandamientos. ¿Alguien me puede recordar algún mandamiento que ustedes se acuerden que nuestro Señor Jesucristo le dio a los discípulos? Que os améis unos a otros. Perfecto, está bien. Es un mandamiento que Dios les dio. ¿Algún otro que se recuerden ustedes? ¿Que se acuerden? ¿Cómo? No escucho. Confiar, que confiemos, sí. Sí. Y de ser discípulos. Creo que uno de los mandamientos es ir y hacer discípulos. ¿Qué otro mandamiento les dio? Sí, también. ¿Decía, hermano? Orad sin cesar. Sí dio varios mandamientos nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí versículo 2, hermanos, hasta el día en que fue recibido arriba, estuvo haciendo obras, comenzó a enseñar, comenzó a hacer, dice aquí, comenzó Él esta gran obra, nuestro Señor, y la terminó, la obra de salvación, la terminó, la culminó en la cruz, y después siguió dando instrucciones a los apóstoles, dice aquí, que Él había escogido, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles, dice aquí el texto. Y uno de esos mandamientos, hermanos, era también que permanecieran, hermanos, en Jerusalén. Les había dado una gran encomienda que, como decía yo hace un momento, ellos no se imaginaban de qué tamaño era. En verdad que Pedro no se imaginaba cómo iba a ser utilizado. En verdad que Juan el apóstol, que los demás discípulos no pensaron ni se les pasó por la cabeza cómo iban a ser utilizados. Simplemente les dijo, no se vayan de Jerusalén. Y entre esos mandamientos sí les había dicho, ir y hacer discípulos a todo el mundo, empezando desde Jerusalén, Judea, comenzando desde aquí por todo el mundo. ¿Y cómo lo iban a hacer, hermanos? ¿Cómo iban a realizar esa obra? ¿Cómo iban a hacer que esa obra que les estaba encomendando fuera posible? Créeme algo, tú y yo en nuestras fuerzas, si comenzamos, nos sentamos, mira, tú te sientas aquí, el testigo de Jehová lo pones del otro lado y empiezan una charla ustedes dos. Empiezas a hablar con el mormón y bueno, ya no te digo ellos, te hablo de un necio, te pones
y quieres evangelizarlo y quieres tú como que quieres decir, ahorita yo le gano el debate al testigo, ahorita yo le gano el debate al mormón, ok, yo ahorita lo pongo en su lugar, como decimos corrientemente. Créeme que cuando vayas a la mitad de la plática tú ya estarás enojado. En tu sabiduría y en tu entendimiento y en tu mente de querer tú poner en su lugar a alguien. Si el Espíritu de Dios no nos da lo que hemos de decir, esto va a terminar mal. A veces queremos ganar ciertas cosas que nosotros pensamos, nos imaginamos, decimos, pero no sabemos lo que Dios quiere hacer en la vida de aquella otra persona con la que estamos hablando a veces. Dios quiere que ganemos esa alma. Cuando menos quiere Dios que le mostremos con evidencias, con la Escritura, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo el apóstol dijo a los romanos en el capítulo 1 que el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Tú estás aquí no por bueno, tal vez por necio, por soberbio, porque eras pecador de una manera tremenda. Y Dios, a través del Espíritu Santo, tal vez Dios utilizó a una persona, no sé a quién, para hablar a tu vida. Y veo que está aquí, creo que todo el mundo, sin renegar. Es que yo no quería venir, o me trajeron a la fuerza hoy. No sé quién de aquí le trajeron a la fuerza este día. Pero es Dios el que empieza a influenciar nuestras vidas a buscarlo. Si tú hubieras visto a Julio hace 30 años, ¿cómo me acerco a este hombre necio, soberbio, duro? ¿Cómo me acerco para decirle algo, para decirle que Cristo murió en la cruz por él? Difícil lo veo. ¿Cómo le voy a hacer? Pero Dios utiliza diferentes medios para poder tratar nuestros corazones. El Señor entonces dice que hasta el día entonces que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hermanos, si los apóstoles se hubieran resistido a la palabra de Dios, no sé si tú y yo hoy estuviéramos aquí. Tal vez sí, hubiera Dios utilizado otros medios, pero ellos fueron fieles al obedecer la palabra, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y lo hicieron con las herramientas que tenían, hermanos. Lo hicieron con las herramientas que tenían. No tenían Facebook. No tenían Instagram. No había YouTube, hermanos. Ellos no tenían esas herramientas. No tenían la internet, hermanos. No tenían ellos eso. Apenas tenían pergaminos. Apenas tenían pocas cosas. Tinta por ahí. Pluma. Creo que no había o no tenían el papel que tú y yo hoy tenemos. No tenían impresoras. Había hombres que transcribían la escritura a otro texto, otro papel que ellos usaban, y así lo iban copiando y copiando y copiando y copiando, hasta que hoy tenemos en nuestras manos una de esas copias de la palabra de Dios. Si estos hombres, hermanos, no hubieran obedecido al mandamiento de Dios,
Te decía, no sé si tú y yo estuviéramos hoy aquí, pero la Escritura dice que recibieron mandamientos por el Espíritu Santo, hermanos. Dios habló a las vidas de los apóstoles. Los apóstoles fueron hombres que se sujetaron a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Creo que entendemos claramente que Dios había escogido a esos hombres, así como nos ha escogido a ti y a mí también. Y nos ha escogido, hermanos, nos ha tomado y nos ha llamado por nuestro nombre, hermanos. Él nos ha amado primero, dice la Escritura. No me amasteis vosotros a mí, no me elegisteis, vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Él nos ha elegido, hermanos, también, para que seamos de su posesión. Entonces, verso 3, a quienes también, después de haber padecido, Jesucristo se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hermanos, algún escritor, algún comentarista decía que a veces para toda película o algo, si tú quieres llamar la atención de la gente, si quieres escribir un libro, si quieres hacer una película para que impacte a la gente, o sea, ya desde el principio capte la atención del mundo, es bueno a veces empezar con un terremoto. Alguien dijo. Pero Dios no quiso utilizar un terremoto para iniciar esto. Dios no quiso utilizar un terremoto. Dios quiso utilizar a su Hijo Jesucristo, hermanos. Dios quiere utilizar, Dios a través de Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios quiere impactar nuestros corazones. Dios quiere atraernos hacia Él. Entonces dice aquí, después de haber padecido, de haber sufrido en la cruz, hermanos, se presentó, dice el texto, con pruebas, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, es decir, indudables. Después de que Él resucitó, Él quiso que los nuevos creyentes no tuvieran duda de que Él estaba vivo. Y si tú me preguntas, no creo que hubo dudas. Recordemos a Tomás. Recordemos a Tomás. Hoy hay muchos incrédulos y hay unos que se pasan de incrédulos, son ateos. No quieren creer a Dios. Hay muchas filosofías, como no tienes idea. Te recomiendo leer aquel libro de Tim Keller. ¿Es razonable creer en Dios? Cuando tú lees el libro dices, ¿en serio hay gente que no cree en Dios porque dice que no, por esto, por aquello, por el otro? Y él nos da razones, nos refuta algunas ideas del por qué sí creer en Dios, del por qué sí nosotros creer en Dios. Y cuando comentábamos acerca de Tomás, compartíamos acerca de Tomás, hay personas que hoy ponen en tela de juicio el cristianismo y la misma resurrección de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo no quería que hubiera duda alguna en ninguno acerca de este evento, es decir, de la resurrección. Tanto que Él, dice la Escritura, vino y les presentó, les trajo pruebas de que Él estaba vivo. ¿Recuerdas alguna prueba que tú hayas visto? ¿Alguna prueba de su resurrección, hermanos? Exacto. Una de las pruebas era
mira, palpa, aquí mete tu dedo en mis manos, en mi costado, le dijo Dios. ¿Alguna otra prueba de que Él está vivo? Comió con ellos. Otra prueba más. Don Alejandro. Los visitaba. Exactamente, podemos ir enumerando algunas pruebas con las que se presentó para decir: estoy vivo. No terminé la tumba, estoy vivo. Esta obra debe continuar. Comió con ellos. Vieron su costado, sus manos atravesadas, sus pies atravesados. Convivió con ellos, no solo comió, convivió con ellos. ¿Alguna otra prueba que tú digas: mira, aquí está, hay otra prueba más? Él está vivo. Digo, pensemos por un momento. Lucas sí quería que tú y yo estuviéramos bien seguros de nuestra fe. Sí quería que supiéramos que Él estaba vivo y que había resucitado. ¿Por qué quería que creyéramos que Él ha resucitado y que está vivo? Que Él no quedó en la tumba. De hecho, la resurrección es parte del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El tema de la resurrección lo menciona el apóstol Pedro, el Juan, el apóstol Pablo, hermanos, una y otra vez. Ellos hablan acerca de este gran evento que cambió grande y poderosamente sus vidas. Tanto así fue que estaban dispuestos a morir por Cristo. O sea, estoy muriendo por algo que es verdad, no por una fábula, una mentira. Estoy muriendo, estoy arriesgando mi vida por el Evangelio, por la causa de Cristo, porque es cierto esto que te digo. O sea, no les importó morir en una, como sea, como mártires. No les importó porque era verdad, era veraz lo que ellos hablaban, hermanos, lo que ellos anunciaban. Tal vez tú y yo no le demos mucha importancia, pero créeme, Lucas quería que nuestra fe estuviera bien apuntalada, hermanos. Que no le moviera nada, hermanos. Él ha resucitado. Él está vivo. Y dice aquí el texto que se presentó, ¿por cuántos días, hermanos? Si viene alguien ahorita nos dice: vi a Cristo, y nada más hasta ahí, tal vez le tomemos a loco. Pero 40 días, hermanos, que venía y comía con ellos, que aún estando las puertas cerradas, se presentó delante de ellos, que les dijo: mira mis manos, mira mis pies, mira mi costado. Yo no sé cuántos Tomases habían en ese tiempo, pero en este tiempo creo que todavía hay así, muchos como Tomás. Iban camino de Maús y ahí iba con ellos, hermanos. Y esto no pasó en el lapso de 1 o 2 días. El texto dice durante 40 días. Varias veces, repetidas veces, Él se presentó con ellos. Por eso es que Juan el apóstol en su evangelio y en su primera carta principalmente, él dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto, esto atestiguamos. Qué tremendas palabras, hermanos. No me lo contaron, te estoy diciendo lo que vi, te estoy diciendo lo que oí, te estoy diciendo lo que yo viví estando cerca de Él.
Y Lucas quiso recabar esta información y, hermanos, se metió a fondo. Él investigó a profundidad cómo fueron las cosas, y por eso es que quiere él presentarle a Teófilo esta gran verdad. Quiere presentar por eso, y a todos aquellos que aman a Dios, aquellos que son amigos de Dios, quiere Dios traer esta verdad a nuestras vidas. Se presentó con varias diferentes pruebas para que no hubiese ninguna duda acerca de su resurrección. Entonces, sabemos nosotros, tú y yo ya sabemos que cuando se reunió con los discípulos, les invitó a tocar su cuerpo, sus manos, sus pies, incluso comió con ellos, ¿sí? Les acompañó en el camino de Emaús, por ejemplo, también. Sí, comió con ellos también. Se le apareció a varias mujeres. Es otra prueba de que él estaba resucitado. Y no solo que se les apareció a varias mujeres, no se halló en la tumba. No se halló en la tumba. Quisiera citarte un texto en Lucas capítulo 24, hermanos, porque decimos, es la continuidad, la continuación a Lucas, el libro de los Hechos, capítulo 24, el verso número 38, déjame leerte. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es muy interesante la lectura, hermanos, porque es Lucas quien nos presenta evidencias, pruebas de que Él ha resucitado, de que Él está vivo. El hecho de que Él esté vivo, les decía, impactó grandemente sus vidas, porque exactamente fue la fe en la resurrección también que les llevó a dar sus mismas vidas. El cristianismo está, por así decir, apoyado en esto, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo y el hecho de que Cristo ha resucitado. El cristianismo descansa en esas dos grandes verdades. Jesucristo ha dado su vida en rescate por la nuestra, ha muerto por los pecados del mundo y Él está vivo, Él ha resucitado de la muerte. Son dos grandes y tremendas verdades, hermanos. Grandes y tremendas verdades que te decía, tal vez no alcancemos a entender las dimensiones de esta palabra. Volviendo a Hechos capítulo 1, verso 22, dice: comenzando desde el bautismo, está hablando acerca de la muerte de Jesús. Dice, comenzando desde el bautismo de Juan
hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba uno que se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Está hablando aquí Pedro, el apóstol, hermanos, acerca de la traición de Judas, pero también está hablando acerca de aquellos que habían sido testigos. Matías era una persona que había sido testigo de la vida de Jesucristo, del evangelio, de la vida, de las enseñanzas de Jesucristo, de su misma muerte, hermanos, y de la resurrección, está diciendo el versículo número 22. Estaban buscando a una persona idónea para ocupar el lugar de Judas. Y él está citando estas palabras, hermanos. Alguien que desde el mismo bautismo de Juan el Bautista hubiera estado. Y estos que habían creído en Jesús, así habían estado. Entonces, la resurrección está por todo el Nuevo Testamento. Está marcado el libro en este caso de los Hechos, de la resurrección de Jesucristo. Anuncian la resurrección de Jesucristo. Pedro, el apóstol, hermanos, anuncia o habla, hace mención acerca de ello. Entonces, verso número 3, volvemos a nuestro versículo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hablándoles acerca del reino de Dios. Estas palabras, hermanos, se repiten una y otra vez, el reino de Dios. ¿Sabes por qué el salón de reuniones de una organización se llama el Salón del Reino? Es tomado de la palabra. ¿Y sabes por qué? Porque ellos dicen que la Biblia prácticamente se puede deducir en la enseñanza o en el reino de Dios. Y porque ellos creen que el reino de Dios, hermanos, se menciona una y otra vez. Por eso es que creo yo que es donde viene mucha gente a congregarse, donde ellos creen que está Dios, y por eso es que le han puesto así, el salón del reino de Dios, o el salón del reino, donde se junta el pueblo de Dios. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo habló mucho acerca de este reino de Dios. Es decir, esto se refiere, hermanos, al reino de Dios en los corazones y vidas de aquellos que han confiado en Él. Aquellos que han dejado exactamente el reino de las tinieblas y ahora se han vuelto al reino de la luz. Aquellos que vivían en el reino del pecado y han sido libres y han venido y han conocido un nuevo reino, han vuelto al reino original, al reino de Dios. Y Dios, Jesucristo, habló muchas veces de esto. Anunció muchas veces acerca de esto. Cuando Él habla acerca de que el pueblo se convierta, de que el pueblo se vuelva a Él, dice Él, porque el reino de Dios se ha acercado, decía Jesucristo, y sigue diciéndonos a través de los evangelios y de la Biblia. Arrepentíos y creed, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Quieres que tu vida realmente sea transformada? Deja ese reino de maldad, abandona ese reino de maldad y ven al reino de la libertad en Jesucristo. Es necesario que para tú pasarte a este reino de libertad, de justicia, de amor, es necesario que te arrepientas y abandones tu vida de pecado. Para que tú seas parte del reino de Dios, es necesario que tú dejes tu mala y horrible manera de vivir. Es necesario que tu corazón se vuelva ahora a Dios.
Es necesario que entiendas que has equivocado el rumbo, el camino, y que te vuelvas al camino correcto. Para que tú seas parte de ese reino de Dios, del que nuestro Señor Jesucristo anunció muchas veces, es necesario que tú y yo nos arrepintamos y abandonemos esa vida de maldad, esa vida donde solo había pecado, había corrupción. Si queremos ser parte de este reino, debemos arrepentirnos. No querramos estar en el reino y seguir en nuestra vida de maldad. No puede ser así. Para estar en ese reino necesitamos, hermanos, amigos, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos abandonar nuestros pecados. Necesitamos reconocer que nos hemos equivocado de camino y regresar al camino correcto, al camino de Dios, al camino de Dios. El reino de Dios, dice Romanos capítulo 14, no consiste en comida y en bebida, o sea, en que me vaya bien materialmente, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no consiste en comida y en bebida. Hoy en día creemos que si tenemos dinero, que si tenemos una casa bonita, que si tenemos estabilidad económica, estamos súper felices. Te quiero decir algo, hay gente que no es feliz, mucha gente que no es feliz, y teniendo muchas riquezas y posesiones materiales. Puede ser un terrateniente, un gran hacendado, su nombre puede ser grandemente reconocido en su país, su estado, su comunidad, pero créeme, ha de ser la persona más infeliz. El reino de Dios no es cuestión, no es cosa de comida o bebida, sino de justicia. Porque un rey justo nos gobierna. Paz, porque Él es príncipe de paz. Y aun cuando el mundo se conmueve, se titubea, tiembla, hay paz porque Él está con nosotros, porque está al pendiente de nuestras necesidades, porque Él sabe por lo que estoy atravesando, Él sabe por lo que he estado atravesando. Ay, porque Él lo permite y viene e infunde paz en nosotros, en nuestros corazones. Para los que aman a Dios, dice Corintios, hermanos, no es Corintios, es Romanos, perdón, creo. Todas las cosas les ayudan a bien. Para los que aman a Dios, estamos hablando que Teófilo es amado de Dios o amigo de Dios. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ya no vivo en el reino de maldad, donde vivía estresado, donde vivía perseguido por mi maldad, por mis pecados. Vivo en el reino de paz, de justicia y gozo en el Espíritu Santo. Hace unos días hablábamos acerca de aprender a ser agradecidos, de la gratitud. Somos agradecidos cuando Dios está en nosotros, cuando vivimos plenos en el Señor, vivimos llenos, satisfechos. Cristo es nuestra plenitud. Y cuando estamos plenos, llenos, satisfechos, hay gozo. Dije que hay gozo, aunque haya enfermedad a veces, aunque veamos el bolsillo y no tengamos un centavo en él, hay gozo, hay contentamiento, quiero decir, hay contentamiento. No estoy quejoso, Señor, ¿por qué no tengo y por qué el otro sí tiene? ¿Por qué no me ha ido bien y a mi hermano sí le ha ido bien? Hay contentamiento, hay gozo. Bueno, de ese reino habló Cristo. De ese reino habló Cristo. Volvemos a leer, apareciéndoseles durante 40 días
y hablándoles acerca del reino de Dios. No solamente durante esos 40 días, antes de esos 40 días, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, habló acerca del reino de Dios. ¿Sí? Nuestro Señor habló acerca entonces del reino de Dios. Y bueno, otra evidencia, ¿verdad? Otra prueba indubitable es que Jesucristo estuvo apareciéndoseles durante 40 días. Un dato muy importante, y muchos le vieron. De ahí es donde deducimos que fueron 500 personas las que llegaron a ver la resurrección o a Cristo resucitado. No fueron 12 hermanos u 11, no fueron 120, fueron 500 testigos de la resurrección de Jesucristo. 500 testigos, los que vieron al Cristo resucitado y glorioso. ¿Sale? Entonces fue Cristo. Verso 4, y estando juntos, un dato importante, unas palabras importantes, hermanos. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Qué texto tan importante, hermanos? Les decía yo, porque ellos obedecieron a esta palabra. Yo sé que varios hermanos no piensan igual que otros porque no viene a la iglesia, no se reúne, no se congrega, no entiende que Dios nos está marcando, que Dios está de alguna manera llevándonos, hacia dónde nos está llevando, porque cree que o no cree que el estar juntos sea importante. Para Dios es importante. Para los discípulos fue importante, para los apóstoles fue muy importante. El hecho de que estemos juntos, en verdad que somos grandemente bendecidos. Somos grandemente bendecidos. Porque la Escritura dice: ay del solo, mal le irá, porque cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Dice Eclesiastés. Ay del solo, mal le irá. Yo sé que el pensamiento de ¿para qué me congrego? Para los que nos están oyendo por Facebook, ¿para qué me congrego? ¿Para qué voy a una iglesia? ¿Para qué me reúno? Tal vez tú no le des importancia, pero si nos están oyendo, ok, yo le invito a que se congregue en una iglesia bíblica, en una iglesia donde se predique la palabra, donde se predique el arrepentimiento, donde se predique acerca de la fe en Jesucristo. Es necesario que entienda usted que necesita congregarse y ser parte de una iglesia, de una congregación, que pueda usted rendir cuentas de su vida también, que rinda cuentas. No hay llanero solitario cristiano. No crea que porque había un llanero solitario en los 90s o antes, usted es el llanero solitario moderno. No hay llanero solitario. En el cristianismo hay un cuerpo. Yo no puedo decir, si ahorita le corto a mi dedo, decir que es mi cuerpo. Ya no es parte de mi cuerpo. Fue parte del cuerpo, pero ya no es del cuerpo. Si yo le corto poco, ya no es parte del cuerpo. Usted tiene que pertenecer a una iglesia. Usted tiene que tener a alguien a quien rendirle cuentas. Ok, yo le rindo cuentas a Dios, sí. Sí le va a rendir cuentas a Dios. Pero Dios ha establecido, dice Efesios, dice Pedro, el apóstol, también en sus cartas, Dios ha puesto a ancianos, a pastores en la iglesia
y fueron puestos con ese propósito para la edificación del cuerpo de Cristo. Los discípulos lo entendieron. Mira, los apóstoles lo entendieron. Y varios que no son apóstoles quieren ponerse por encima y decir, no es necesario. Los apóstoles entendieron, es necesario congregarse, estar juntos. Es necesaria la comunión. Es necesaria, es importante para la edificación. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa ¿de quién, hermanos? Les dijo que esperasen la promesa del Padre, dice el texto. Verso número 4. Verso número 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Yo decía algo, que cuando nosotros damos una promesa, nuestra vida puede cambiar grandemente. Grandemente. Si yo ahorita les dijera a todos, miren, para la próxima semana, quien me diga de memoria Juan 3:16, le voy a dar 500 pesos. Créeme, todos se esmerarían por grabarse el texto aquí, Juan 3:16. Porque ya nos dijo que nos va a dar 500 pesos. Me voy a esmerar. Y aunque varios digamos, es que yo tengo mente de teflón, sí, te esmerarías, créeme. Te esforzarías y seguro serías el primero cuando lleguemos acá. Hermano, yo quiero decirle el texto. ¿Sabes? Dios nos ha dejado una gran promesa. Dios nos ha dejado una gran promesa, hermanos. Yo ponía este ejemplo, no lo voy a hacer porque no tengo 500 pesos. Pensaríamos, ¿verdad?, en el premio, ¿cierto, no? Pensaríamos tal vez en el premio. Nos esmeraríamos si estuviéramos pensando en el premio, en la promesa, pues. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros pensamos en la promesa que nos ha dejado el Padre? La pregunta, repito, es, ¿qué hacemos nosotros con la promesa del Padre? ¿De qué manera hemos tomado esa promesa? No va a cumplir su palabra, ¿para qué pienso? ¿Para qué me esmero? No va a cumplir su palabra. No sé de qué manera hemos vivido nosotros o de qué manera vivimos. No sé qué pensamiento tengamos respecto a esa promesa que el Dios y Padre de las luces ha dejado para nosotros. ¿De qué manera afecta esa promesa nuestras vidas? ¿Cómo vivimos para alcanzar esa promesa tú y yo, hermano? ¿Cuál es la respuesta de cada uno de ustedes? No quiero que me la digas. Pero ¿cuál es tu respuesta? ¿O tomas a Dios como un mentiroso? Y por eso no te esfuerzas, y por eso no te esmeras, y por eso no le ruegas al Padre, y por eso no estás en oración para seguirle rogando de su Santo Espíritu en tu vida. ¿Porque te sientes satisfecho? ¿Porque sientes que no necesitas nada? Ya no necesito más. O sea, ¿no nos estamos esmerando por ser más llenos y plenos en el Espíritu Santo?
Acá el texto nos dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, verso 4, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Es decir, Él había dado promesa ya, hermanos. Él desde el Antiguo Testamento había dado esta promesa. Y cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo con los discípulos, vivo todavía, les dijo una palabra una vez. Muchos quisieron ver y oír. Muchos quisieron ver lo que vuestros ojos ven y no lo vieron. ¿Sabes a qué se refería? Al cumplimiento del Espíritu Santo, de la venida del Espíritu Santo. No se refería a hacer milagros y hablar en lenguas, etcétera, hermanos. Se refería a la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, de sus hijos. Isaías, hermano, si me acompañas, Isaías capítulo 44. Isaías 44, ¿estás ahí? Verso 3. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Qué gran promesa estaba dando nuestro Señor a su pueblo. Estaba dando una promesa, dice Él, oísteis de mí, oísteis del Espíritu, que iba a venir. Porque está ahí la promesa. Por eso el texto nos dice la promesa del Padre. Porque era el Padre quien había prometido. Y Jesús cuando viene reitera la promesa. Recuerda la promesa que Él iba a venir, que iba a venir el Consolador, el Ayudador, para estar con vosotros. Verso 3 leemos nuevamente, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. La pregunta que también surge es, la gente en el tiempo de Jesús, ¿había gente que estaba esperando esta promesa? ¿Habría alguno que estaba esperando esa promesa? ¿Había gente que estaba esperando esa promesa? Nos dice el libro de Lucas también exactamente que Simeón le fue revelado por el Espíritu Santo que no iba a morir antes de ver al Salvador. O sea, Dios estaba hablando por el Espíritu Santo ya a algunos hombres, sí. Dice que varios estaban esperando, hermanos. Algunos estaban expectantes sobre lo que iba Dios a hacer en ellos. El texto dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. Era la promesa de Dios en el Antiguo Testamento. El libro de Ezequiel, más adelante, el libro de Ezequiel, capítulo 36, vemos nuevamente en el versículo número 26, vemos repetirse esta gran promesa del Padre. Os daré, verso 26 y 27, os daré corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré
de vuestro corazón, de vuestra carne, perdón, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Sabes algo? Una gran verdad que nos está diciendo el versículo. Pondré mi espíritu sobre vosotros. ¿Para qué? ¿Por qué no dice para hablar en lenguas? Porque no que no sea importante. Pablo nos dice que anhelemos muchos dones, varios dones. Porque si hay algo necesario para la vida del creyente, es la ayuda, la influencia del Espíritu Santo en su vida, para llevarle, para guiarle en el camino, para ayudarle a vivir en su voluntad. Algunos dicen, y lo dicen sinceramente, no puedo. Es que no puedo vivir. Es que yo me esfuerzo y no puedo. Y yo les creo. Y yo les creo cuando alguien me dice, es que ya lo intenté, yo trato de hacerlo y no puedo hacerlo. ¿Sabes por qué no puedes hacerlo ni lo vas a poder hacer? Porque no está el Espíritu de Dios en tu vida. Esa es la razón del por qué tú no puedes. Porque el Espíritu de Dios no ha venido en tu vida y ha tomado posesión de tu corazón. Tú no puedes vivir cristianamente, no vas a poder, aunque lo intentes, no vas a poder, porque es solo a través, por la intervención del Espíritu Santo. Oh, hermanos, si vamos notando cuánta verdad arroja, yo sé que tú puedes entender más acerca de estos versículos, pero lo que está diciendo es que va a venir a habitar con nosotros. Por algo en Corintios nos dice que nuestro cuerpo es el templo, la habitación del Espíritu Santo. Ya estaba prometiendo, Dios estaba dando su promesa, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Fíjate cómo dice el texto. Él iba a hacer que esto suceda, cuando el Espíritu viniera a nosotros. Cuando Él viene, cuando el Espíritu de Dios viene a la vida de aquel que ha creído en Cristo, no es gravoso obedecer a Dios. Es su gozo, es su deseo, es su contentamiento. Como dice Cantar de los Cantares, a la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. ¿Cómo puede decir que su fruto es dulce a su paladar? Porque lo ha probado, porque lo ha experimentado. ¡Oh, qué agradable, qué deleitoso! Hablando en un sentido figurado, es agradable andar en los caminos de Dios. El Espíritu nos influencia, Él nos lleva, Él nos guía, Él como que nos viene así como empujando. Es Dios. Es Dios, hermanos, a través de su Santo Espíritu. No eres obediente porque realmente eres muy esforzado. Yo sé que a veces no somos muy esforzados. Es porque Dios ha venido a hacer morada en nosotros, porque Él lo prometió. Él lo prometió. ¿Cómo saber que yo estoy lleno del Espíritu Santo? Bueno, sé perdonar y cada vez aprendo a perdonar más. Amo y aprendo a amar más y más.
la persona tiene dominio propio y aprende y tiene más dominio propio sobre su vida. No porque golpee su cuerpo exactamente, se castigue, etcétera, sino porque el Espíritu de Dios está en la vida de esa persona. Es el Espíritu de Dios, hermanos. En el libro de Joel, rápidamente te cito, porque el tiempo se me ha ido muy rápido. Ruego de tu paciencia, ya voy a terminar. Joel 2, verso número 28. Vemos nuevamente su promesa: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos. Está diciéndonos grandes verdades aquí, hermanos. El Espíritu de Dios no iba a venir solo a los reyes. Dice aquí en la Escritura sobre, número 1, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esto viene a romper fronteras, a hacer pedazos las fronteras de cualquier nación. Y profetizarán vuestros hijos. O sea, el hecho de que tú seas mayor no quiere decir que tu hijo no puede tener al Espíritu, o vuestras hijas. O sea, para Dios no ha habido desigualdad. Dios es igual, o sea, incluye a todos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos. El hecho de que sea una persona, hablando en años, en edad avanzada, no quiere decir que sean menos. Dios puede traer, el Espíritu lo derrama, no hay acepción de edades. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos, los esclavos, los libres, y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso, etcétera. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová. Y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Estas últimas palabras me encantan, porque creo que aquí estamos incluidos nosotros. Y entre el remanente al cual Él habrá llamado. ¿No? Y está hablando fuera de Israel. Está hablando remanente fuera de las tribus de Israel. Está dando promesa: voy a derramar mi espíritu sobre ustedes. ¿Quieres tú recibir esa promesa? ¿Quieres tú vivir esa promesa? Es necesario que te arrepientas de tus pecados. Es necesario primeramente que te arrepientas, que dejes, abandones tu mala manera de vivir. Ok, me dices tú, he batallado, yo he luchado, yo me he esforzado, no he podido. No vas a poder. Necesitas dejar de confiar en tu prudencia, en tu sabiduría, y fiarte en la mano de Dios. Debes de abandonar tu voluntad y sujetarte a la voluntad de Dios ahora, para que Él pueda gobernar tu vida y tu corazón, para que venga sobre ti el Espíritu de Dios, su Santo Espíritu prometido, y Él sea el que te lleve, el que haga que guarde sus mandamientos, sus preceptos, para que Él te guíe y te esté llevando a hacer su voluntad, y aún más, a parecerte
a vivir similar, a hacerte a la imagen de su Hijo Jesucristo, hasta llegar, como dice también Pablo, a la altura del varón perfecto. ¿Cómo lo vas a lograr si estás luchando en tus fuerzas o todavía estás luchando en tus pecados? ¿Cómo vivirás en la voluntad de Dios si no quieres dejar y abandonar tu voluntad primeramente, estar dispuesto a arrepentirte, estar dispuesto a obedecer a Dios? No podrás ver al Espíritu de Dios en tu vida. No podrás. Hermanos, Dios nos ha dejado una gran encomienda y no la vamos a poder realizar en nuestra sabiduría. Creo que necesitamos que Él venga, volviendo a Hechos, capítulo 1, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La palabra bautizar quiere decir cubrir, empapar. Vosotros seréis empapados, seréis cubiertos, seréis llenos del Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ellos pudieron ser utilizados y hoy entendemos que varios de ellos no tenían tal vez las virtudes para ser maestros, para ser predicadores, para ser pastores, para ser misioneros. No tenían cualidades, creo yo, en ese momento, pero Dios vino y los capacitó. Dios vino y dio dones a sus hijos, a sus amados, a su congregación, a su iglesia. Dios repartió como Él quiso. Dios dio como Él quiso. Y Dios quiere hacerlo también en nosotros. Ahí está su promesa, hermanos. Esa promesa creo que nos ha de llevar a buscarlo más en oración. Eso nos debe de llevar a inquirir más acerca de su voluntad en su palabra. Él ha de ir revelándonos en nuestra mente y corazón para poder hacer lo que Él quiere que hagamos. Vamos a dar gracias ahí en nuestro lugar. Señor, gracias te damos por esa gran promesa que has dejado, el de darnos a tu Espíritu, el de derramar tu Espíritu Santo sobre toda carne. Que esa gran promesa, oh Dios, nos lleve a estar viviendo, deseando que tú vengas a llenarnos más y más de ti. Que puedas darnos visión para hacer tu obra. Que nos des sueños también, Señor. Sueños por alcanzar. Y que puedan hacerse realidad si tu Espíritu está en nosotros. Que sea un deseo cada vez más grande el de tenerte en nosotros más y más. Yo sé que has venido a nosotros. Yo sé que has hecho tu habitación, pero que seamos más llenos de ti. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús, quien murió y que ha resucitado con muchas pruebas para que confiemos. Amén. Que Dios les bendiga, gracias por su paciencia. Nos hemos hoy tardado un poquito
Agradezco su paciencia. Que Dios les bendiga a todos.